Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Quiero saber si en este momento me están escuchando. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo está Javier, Jesús, Jennifer, John? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien, sí, señor. Bien. ¿Encerrados? Como el En profesor. cuarentena. Sí, señor. Sobre todo Claro. que esto va para largo, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Y esto Eso va dicen. para largo. Hoy la alcaldesa de Bogotá ha dicho que probablemente se extienda a 3 meses más, aunque por allí salieron a desmentirla, que no, que 2 meses. De todas maneras, pues nos invita a repensar todo el tema de la calamidad, ya que pues este tema está, la verdad, bien complicado. ¿Quién se ganó un comparendo? Denis Mozos escribió en el chat. Bueno, quiero que alguien me cuente, por favor, primero activen la cámara. Por favor, me gustaría que activaran la cámara en la medida posible. Las personas que tengan cámara, activen la cámara. Y pues el chat cuando les pregunte, ¿listo? Entonces, la cámara sí los invito para que la activen. Hola, Denis. ¿Y eso un parte? ¿Cómo así? Sí, profe, ayer. Cuando están en el andén. Sí. Grave. ¿Qué más, John? ¿Cómo está, John? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ah, ok, listo. No me sale el nombre de la otra compañera que está conectada, pero acá la estoy viendo. Hola, Jennifer. ¿Qué está comiendo, Jennifer? Hola, profe. Estaba comiendo piña melada. Ah, bueno, listo. Chicos, coméntenme qué hicieron qué vimos la semana pasada. Alguien que me recuerde. Espere, pues. Estuvimos viendo las reglas especiales. Sí. También El ¿qué tributo más del ICA. vimos? ¿Cómo? ¿Qué más vimos? Sí, vimos las reglas especiales para actividades comerciales de servicios industriales, ¿cierto? Sí, señor. También hablamos acerca de la base gravable, para depurar la base gravable, ¿cierto? Hablamos de los ingresos Sí, señor. ordinarios, extraordinarios, y cuáles actividades no sujetas Las y actividades exentas se tenían en cuenta para, pues en este caso, para depurar la base gravable, ¿cierto? Las Sí. tarifas, hablamos acerca de las tarifas del impuesto de industria y comercio, que las podían encontrar en el artículo 68 y siguientes del acuerdo 028, ¿cierto? Sí, señor. Actividades no sujetas del ICA. Creo que quedamos acá. Creo que quedamos aquí en actividades no sujetas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo. ¿Cuántas personas hay conectadas? Vamos a hacer un sondeo. Bueno, hay bastantes. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, ¿les parece? En la medida posible, hoy vamos a avanzar acerca pues de las actividades no sujetas del impuesto de industria y comercio. También trataremos de hablar del sistema de retención en la fuente, como recaudo anticipado, como recaudo acelerado, ¿cierto? No como un tributo, pues porque ustedes, como ya lo saben, el sistema de retención en la fuente, el mecanismo como tal, no es un impuesto, sino un sistema de manera acelerada en donde se recauda un tributo, ya sea a nivel nacional renta, ¿cierto? O IVA, porque también existe el rete IVA, o a nivel municipal o territorial el rete ICA, ¿cierto? Por actividades de servicios o actividades de compras, ¿sí? Compra de bienes, muebles o inmuebles. Pues bien, vamos a arrancar la clase haciendo alusión a las actividades no sujetas del impuesto de industria y comercio, las cuales se encuentran en el artículo 72 y siguientes. Y estas actividades no sujetas, hay que decirlo,
que la persona natural o jurídica, ¿sí? La persona natural o jurídica que ejerza alguna de estas actividades, pues lógicamente no está elaborando el hecho generador, ¿sí? Recuerden los elementos del tributo. Entonces, al no estar realizando el hecho generador, así sea comerciante, así la persona natural o jurídica sea comerciante, así esté inscrita en, digamos, como obligación formal en cualquier base de datos de la Cámara de Comercio, si ejerce una actividad no sujeta, pues en consecuencia no estará obligada a declarar ni eventualmente a pagar el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces, alcanzamos a hablar, recuerdo, hablamos de las actividades del sector primario, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, ganadera, avícola, excepto la transformación, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy productor, en este caso, de arroz, ¿cierto? O soy productor de ganado, de un activo biológico, ahora con las NIF, activo biológico, anterior activo semoviente, ¿cierto? Pero es la misma vaina, una vaca. Si yo produzco vacas o toros, pues esa actividad estará no sujeta del impuesto de industria y comercio. Pero si automáticamente yo esa vaca o ese toro lo desprezo, ¿sí? Y lo vendo en canal a través de, digamos, de partes, ¿cierto? Lo vendo, lo distribuyo, pues automáticamente esa actividad adicional ya se me convierte en impuesto de industria y comercio. Y en consecuencia estaría grabado dicha actividad. Entonces, todo lo que implique transformación del producto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cultivo de gallinas, ¿sí? Pero si empiezo a vender huevos, a producir leche de la vaca, etcétera, pues automáticamente esa transformación del producto ya se me convierte en impuesto de industria y comercio, ¿sí? También hicimos alusión a los artículos destinados a la exportación. Es todo lo que se exporte automáticamente está excluido, llamémoslo así, excluido o no está sujeto a la industria y comercio. Entonces, los bienes como por ejemplo las flores, aunque aquí en Neiva no se producen flores, pero gran parte de Cundinamarca, ¿sí? Municipios fríos como Fusa, como Chía, producen bastante flores y exportan flores. Eventualmente esos productos en la localidad, por ejemplo, de Soacha, en la localidad de allá de Chía, de estos municipios, pues probablemente no sean sujetos del impuesto de industria y comercio, pero en esos municipios. ¿Por qué? Porque esas personas exportan, en este caso, las flores. O acá en el Huila, hablando de exportaciones de café. Entonces puede darse el caso de que muchos agricultores exporten café y todas esas exportaciones pues estarán no sujetas del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Establecimientos educativos públicos, ya hicimos también la salvedad, que por ejemplo la Universidad Surcolombiana, los colegios públicos o cualquier institución pública como un hogar familiar, ¿cierto? Los famosos FAMI, los bienestares oficiales, todas estas instituciones públicas, el SENA mismo, que es entidad pública, no está obligado como tal a pagar ICA, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ejerce una actividad. Pero ojo porque si alguna de estas instituciones automáticamente empieza a ejercer una actividad diferente, por esa actividad diferente se va a convertir en este caso, responsable de industria y comercio, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo que lo discutimos la semana anterior. Las confesiones religiosas, las iglesias, estas actividades dedicadas al culto no se consideran sujetas del impuesto de industria y comercio. Pero si la iglesia tiene en el edificio, en la parte de abajo tiene 5 locales y por cada local recibe un arrendamiento de 2 millones de pesos, pues esta actividad de arrendamiento que no tiene nada que ver con el culto, pues sí estará grabada con el ICA. Entonces hay que tener en cuenta de que si bien es cierto, estas entidades, estas personas naturales o jurídicas, las actividades para lo cual fueron creadas o deben ser creadas, pues no están grabadas, pero si ejercen una actividad totalmente diferente que sí esté grabada, pues automáticamente se vuelven responsables del impuesto por dicha actividad, por los ingresos que hayan obtenido por estas actividades, ¿no? Actividades de transformación agropecuaria, las actividades que ejerce la Junta de Acción Comunal, las personas naturales que realicen profesiones liberales
en forma individual como el contador público, ¿no? Y hablamos que para el contador público y para el abogado, para el economista, para el médico, ahora que están de moda los médicos, ¿cierto? Por todo el tema de la enfermedad, todas estas profesiones liberales no, en principio no son sujetas pasivas del impuesto de industria y comercio, pero tienen un tope. El acuerdo 028 ha establecido un tope de que tienen que percibir menos de 45 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, fíjense que en absoluto no es que no estén obligadas, simplemente que hay un tope allí establecido, lo cual a mi modo de ver es abiertamente inconstitucional y eventualmente podría demandarse ese artículo, en este caso ante el Tribunal Administrativo del Huila, pues porque va en contravía de los principios de la Ley General de la Industria y Comercio, ¿sí? Y en el numeral 8, cuando las entidades del numeral 4, acá lo acabo de, pues ya lo comenté, cuando alguna de las entidades del numeral 4, es decir, establecimientos educativos, establecimientos deportivos, hospitales, etcétera, realice una actividad que sí esté grabada, pues lógicamente tendrá que pagar a manera de prorrata o a manera proporcional, ¿cierto? A esa actividad que sí está grabada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, chicos, de estas actividades? Una pregunta, en el tipo de agrícola, Sí. lo de la parte que tiene que ver con el arroz, sumamos en Campo Alegre, ¿ahí cómo se haría? O sea, ¿cuál sería el procesamiento, el empaque Bueno, o la distribución? ¿O? bueno, buena pregunta. En Campo Alegre, yo soy campoalegruno, entre otras. Allá Campo Alegre se destaca por ser Llano Grande, ¿no? Llano Grande hay más de 5.000, tengo entendido que hay más de 5.000 hectáreas de arroz en donde se produce arroz. Actualmente hay dos molinos funcionando, el principal es Four Wheeler que queda en la entrada. Sin embargo, antes pues habían como 7 molinos. En ese sentido, allá cómo funciona todo lo que tiene que ver con la industria de arroz. El pequeño agricultor, llamémoslo así, o el agricultor, es la persona que va y alquila, en este caso, una hectárea de arroz, o si es dueño de una hectárea de arroz, compra los insumos y él produce el arroz, es decir, él lo cultiva, ¿sí? Hasta allí entiéndase producción del arroz, es decir, que esa actividad que ejerce esa persona natural o esa empresa, ¿cierto?, de producir el arroz, simplemente de regar la semilla, de hacerle un proceso de riego y posteriormente de siembra y también de recolección del producto, hasta la recolección del producto y entrega del producto, para mí, en mi concepto personal, no está grabado el impuesto de industria y comercio. Pero ojo, es que digámoslo así, no el empresario, sino el productor agrícola, ¿cierto? Él le entrega el arroz crudo, él le entrega el arroz en cascarilla. ¿A quién? Se lo entrega al molino, ¿cierto? Porque suscriben unos contratos de ventas anticipados en donde el molino, en otras palabras, obliga a ese agricultor para que le venda el arroz. Y en ocasiones el molino le establece los precios de manera anticipada. Bueno, eso es una crítica que estoy haciendo como tal al sistema. Entonces, ese productor que simplemente recoge la cosecha de arroz y se la entrega crudo, se la entrega en cáscara, ¿cierto? ¿A quién? Se lo entrega al molino, pues no estaría grabado. Ese ingreso que ese agricultor recibe no estaría grabado porque no es una actividad sujeta a industria y comercio. Pero automáticamente, ojo, automáticamente el molino, ¿qué hace? El molino hace un proceso de transformación. Ese arroz lo pasa por una máquina, luego le quita la cascarilla, ¿cierto? Luego lo limpia, lo purifica y posteriormente lo empaca, ¿sí? Y posteriormente va a la cadena de distribución, llegan las mulas o los carros o los vehículos de transporte del molino y luego lo distribuyen a todo el país. Entonces, esa actividad que ejerce el molino, en este caso el molino Flor Huila de Campo Alegre, o el molino Roa de acá de Neiva, o el molino Diana, etcétera, esa actividad que ejerce el molino sí está grabada con el impuesto de industria y comercio. ¿Claro, John? ¿O tienes alguna pregunta? Profe, y la cascarilla, ella pues sería otro como... Está grabado. Ese producto está grabado con impuesto de industria y comercio, porque es una actividad derivada. Es como si a la vaca le saliera leche, o es como si a la vaca le salieran huevos, o a la gallina, ¿cierto? Entonces usted me dirá, bueno, ¿y la vaca pues bota leche o produce leche? Entonces actividad grabada.
Pero ¿y el cuero de la vaca? ¿Será que también, y si alguien me compra el cuero de la vaca, ¿será que también es un ingreso grabado? Pues lógicamente sí. La cascarilla, obviamente la venden, ¿cierto? Y la venden en ocasiones a buen precio. Entonces, esa cascarilla, esos recursos también estarían sujetos del impuesto de industria y comercio. Bueno, ¿Listo? Ahora hay que tener en cuenta, chicos, una cosa es no estar grabados, es decir, estar, bueno, voy a traer el concepto de IVA, estar excluidos, ¿sí? O no estar sujetos del impuesto. Una cosa es no estar sujetos del impuesto y otra cosa muy diferente es estar exentos, ¿sí? Para el impuesto de industria y comercio. Entonces, las exenciones del impuesto de industria y comercio las encontramos en el artículo 75 del acuerdo 028 y siguientes. Y esas exenciones, la primera característica es que son temporales. Ojo, las exenciones que están establecidas en el Estatuto Tributario Municipal de Neiva son temporales. Es decir, que por un determinado tiempo, ya lo vamos a ver, no estarán obligadas ciertas empresas a que realicen ciertas actividades, no estarán obligadas a pagar el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Y por unos porcentajes establecidos. Entonces, empecemos. Exenciones para empresas de turismo, emprendimiento, agroindustria, energías limpias y el medio ambiente y parqueaderos nuevos. Ojo porque acá no interesa si es una persona natural, si es una persona jurídica, sino que está, digámoslo así, el estatuto tipificando ciertas actividades, no personas, ¿sí? No sujetos pasivos, sino actividades. ¿Cuáles actividades? Las de turismo, entonces cualquier entidad acá en Neiva, hay personas naturales que se dedican a ofrecer viajes, ¿cierto? O hay agencias de viajes que simplemente son personas naturales. Yo conozco una muy buena, por ejemplo, Viajes Neiva. Uno la busca en Facebook y allí está Viajes Neiva. Viajes Neiva es una agencia de viajes, pero es una persona natural. Es un señor que se llama Rodrigo, creo, o una señora. Pero hay empresas como, por ejemplo, El Éxito, Confamiliar del Huila, que se dedica a turismo y son personas jurídicas. Entonces, fíjense que acá no interesa la empresa, si es natural o jurídica, sino que interesa la actividad. Entonces, las empresas de turismo, las de emprendimiento, ¿sí? Las de agroindustria, las de energías limpias, todo lo que tiene que ver con paneles solares, el medio ambiente, ¿sí? Todas las empresas ahora está muy de moda el tema de el reciclaje, ¿sí? Hay empresas de reciclaje, no sé si por sus casas pasa un carro reciclando. Todas estas empresas que tienen que ver con el medio ambiente, los parqueaderos nuevos, pues estarán exentos de pagar a industria y comercio. Y la norma dice, estarán exentos de la siguiente manera. Son 5 años, ojo, son 5 años de la exención sin exceder el 31 de diciembre del 2028, perdón. Son 5 años de la exención. ¿Y cómo operan? De la siguiente manera, un primer año del 100%, un segundo año del 80%, un tercer año del 60% y un cuarto año del 40% y un quinto del 20%. Pregunta, ¿quién tiene el micrófono? Por allí tiene el micrófono prendido, por favor, ¿lo desactivan? Bueno, una pregunta para alguno de ustedes. Supongamos que una empresa dedicada al turismo se constituye, en este caso, en el 2023. Se constituye en el 2023. ¿Cuándo empezaría a correr la exención en el impuesto de industria y comercio? Si la empresa se constituye en el 2023. ¿Y cuánto tendría que pagar para cada año, dependiendo de su año de constitución? ¿Qué piensa Jennifer? Jennifer. No sé, profe. No. Bueno, Jennifer. Pues Entonces, sería cuénteme, como John. 100%. Cuénteme, John. Sería, pues, como es el primer año, no se constituye en el 2023, ¿no? ¿Sí? Entonces sería en el 2024 y pues estaría exonerado del 100%, ¿estoy mal? Eso tiene Sí. que ver mucho con la economía naranja, ¿no? Sí. Que más o menos se trata de lo mismo, pues hay un ciertos requisitos que pues
cumplen, digamos, con los primeros años, es según como un tipo de auditoría que le hacen a la empresa los primeros 5 años según su crecimiento y así poder condonar o condonar toda la plata que éste le preste, ¿no? Algo así ¿Sí? yo tengo entendido que es. Sí. ¿Qué piensa la monitora, Nicole? Si está conectada, Nicole, miremos. Sí, allí está conectada. Cuéntanos, Nicole. Bueno, Nicole parece que no tiene audio. María Trujillo, ¿qué dice María Trujillo? Pues según lo que muestra la tabla que se ve en la diapositiva, pues en- de acuerdo al año pagaría un porcentaje diferente, ¿no? Sí, Que para el entonces, primer año del 100%, del 80% y así sucesivamente, María, hasta llegar una al año. pregunta, María. Si la empresa Señor, se constituye, si la empresa se constituye en el año 2027, ¿sí? ¿Cuánto tendría de descuento si se constituyese en el año 2027? no sé, profe. Bueno, María, entonces, por ejemplo, si la empresa se constituye en el año 2027, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos que sea ahora en abril del 2027, ¿sí? Entonces, los ingresos durante ese periodo gravable que haya obtenido durante el año 2027, por concepto en este caso de turismo, no estarán, digamos, sujetos de impuesto de industria y comercio, o mejor, estarán exentos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todos los ingresos por exclusivamente los recaudos de turismo no tendrán que pagar el impuesto de industria y comercio que se declara en el año 2027, se declararía en el año 2028, ¿cierto? Durante los primeros meses o como lo establezca la administración tributaria. En este sentido, ¿estaría sujeta a qué? Estaría sujeta a un 100%. Es decir, que no pagaría el impuesto de industria y comercio en su 100%, ¿sí? Estaría como tal 100% exenta, pero ojo, sí está obligado en declarar, es decir, sí debe presentar la declaración de industria y comercio. Para todas estas entidades en cada año, independientemente de los porcentajes, pues deben presentar requisitos formales, ¿sí? Para acreditar que pertenece, digamos, a una empresa de turismo, para acreditar que pertenece a una empresa de emprendimiento, que tiene que ver con la economía naranja, como lo dijo Juan, que tiene que acreditar si pertenece a una empresa de industria, etcétera. Entonces, tienen que cumplir con los requisitos formales y esos requisitos formales los establece la administración tributaria y a su vez, pues dependiendo del año en que se haya constituido, si estamos hablando del 2027, pues como ese año es el año 1, ¿cierto? El primer año de esa empresa, en consecuencia pagará 0, es decir, estará 100% exenta, pero eso no da pie para que no declare, es decir, tiene que presentar la declaración de industria y comercio. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, chicos? Profe, una pregunta. Señor. Eh, una suposición, digo, X empresa, bueno, la constituyeron en enero y en septiembre, después pues, de un lapso de tiempo que pues funcionó, bueno, esta se diluyó, ¿no? ¿Es responsable de estos impuestos o qué pasaría ahí? Bueno, Por buena no cumplir pregunta, los John. requisitos. ¿Cómo funcionan en las administraciones tributarias? Para ello hay que mirar el procedimiento tributario del Estatuto Tributario de Neiva. Es decir, no, eso no lo vamos a encontrar probablemente en la parte sustantiva, es decir, en el capítulo de Industria y Comercio. Eso lo vamos a encontrar en la parte procedimental de la norma. ¿Cómo funciona en la mayoría digamos, de ordenamientos territoriales? Si la empresa se constituye en abril y termina sus actividades en septiembre, es decir, que no cumple el periodo, ¿cierto? Automáticamente cuando la empresa cesa sus actividades y solicita, en este caso a la administración tributaria, solicita que la desvincule o la inactive allá en el sistema de información,
pues debe presentar una declaración en este momento, cuando se va, digamos, la compañía como tal va a cerrar, debe presentar una declaración en donde pues declare, valga la redundancia, el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos percibidos en ese tiempo proporcional. Es decir, sí debe presentar una declaración y deberá ser proporcional a dichos ingresos. Y por lo general las administraciones tributarias lo realizan a través de cuando uno va a solicitar como tal que lo inactiven en la Secretaría de Hacienda. Esto, lo que usted acaba de mencionar, John, es importante por algo. En la práctica, ojo, en la práctica, ¿cómo funciona? Se los digo por experiencia. Si bien es cierto, pues todos son normas, ¿cierto? Pero en la práctica, ustedes saben que hay sistemas de información. Entonces, para la DIAN es el MUISCA, pero acá para Hacienda Municipal será, no sé, será un aplicativo contable específico. ¿Qué pasa? Que automáticamente Hacienda Municipal puede solicitar un cruce de datos, ¿cierto? Ya sea con la DIAN o puede solicitar un cruce de datos con la Cámara de Comercio. Entonces, si usted no está registrado en Hacienda Municipal, de manera oficiosa lo puede registrar Hacienda teniendo en cuenta la base de datos que le puede enviar la Cámara de Comercio o le puede enviar la DIAN. Como la administración municipal no sabe cuáles fueron sus ingresos, ¿cierto? Entonces la administración municipal probablemente le va a enviar un oficio persuasivo o un cobro persuasivo, simplemente para, como su nombre lo indica, persuadirlo, para que usted se acerque y por favor realice un aspecto formal, es decir, se registre en la base de datos de industria y comercio. Entonces, cuando usted se registra en la base de datos de industria y comercio, automáticamente usted queda activado, ¿sí? Y la administración tributaria nunca va a saber que usted dejó de vender o que su empresa dejó de existir, ¿sí? A menos de que usted se lo informe. Entonces, la invitación es que en la práctica, cuando ustedes asesoren a sus empresas y una empresa se vaya a liquidar, a disolver, por favor, manden un oficio a las secretarías de Hacienda municipales respectivas, indicando de que la empresa dejó de existir en tal fecha y anexan el soporte para que por favor los inactiven, en este caso, del aplicativo del sistema de información de Hacienda. Porque de lo contrario, de manera anual, el sistema le va a arrojar una alerta al tesorero o le va a arrojar una alerta a la administración tributaria y en consecuencia usted va a aparecer como un moroso, ¿sí? Como un moroso o como simplemente un contribuyente que no ha presentado una declaración y que no ha tributado. Así usted ya no tenga la compañía, así usted ya no esté generando ingresos. Entonces, en la vida real sucede bastante esto y se soluciona como lo plantea John, es informando por escrito el cese de actividades o el cese del hecho generador, es decir, el cese de ingresos, en este caso de alguna de las actividades comerciales, industriales o de servicios, y en consecuencia se paga o se tributa de manera proporcional por esos meses en que se prestó como tal, pues, esa actividad. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Independientemente si hubo pérdidas, ahí, digamos, se basa sobre el ingreso nada más. Claro, pero recuerde, John, recuerde que inclusive lo debatimos al principio de clase, que este impuesto, pues en teoría, yo diría que es regresivo, ¿no? Haciendo alusión a los principios del sistema tributario contenidos en la Constitución Política, en su artículo 363, que habla de la progresividad. Pues bien, el industria y comercio no interesa si hay utilidad o pérdida, sino que interesa qué es, que se cumpla el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Ingresos percibidos, ya sea por actividades económicas, comerciales o industriales o financieras, en este caso en la jurisdicción de Neiva, ¿cierto? O teniendo en cuenta las reglas especiales que ya vimos, porque no necesariamente puede darse en Neiva, sino en alguna de las reglas especiales, y pues no se tiene en cuenta la utilidad o la pérdida, simplemente los ingresos. ¿Qué le vamos a depurar los ingresos? Pues la base gravable, ¿cierto? La base gravable que tenemos aquí. Las devoluciones, rebajas, descuentos, ingresos de venta de activos fijos, indemnizaciones, exportaciones, ingresos a zonas francas. Digamos que estos conceptos son los únicos que se podrán depurar de esa base gravable, del total de los ingresos ordinarios y extraordinarios. ¿Sí?
¿Tienen alguna otra pregunta? Chico, ¿claro, John? Sí, señor, claro. Listo. Bueno, vamos a hablar, chicos, cuando ustedes ven una declaración de industria y comercio, ¿sí? Una declaración de industria y comercio, pues resulta que en la mayoría de ordenamientos, jurídicos, no solo se paga el impuesto de industria y comercio, con él en ocasiones van adheridos, llamémoslo así, o van inmersos otros impuestos, así como el impuesto de renta y complementarios, porque ojo, una cosa es el impuesto de renta, otra cosa es el impuesto de complementarios, ¿cierto? Asimismo sucede en el impuesto de industria y comercio. Entonces, para el caso de Neiva, existe impuesto de industria y comercios, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Es decir, existen dos impuestos adicionales que están adheridos, o mejor, están supeditados a la aplicación del impuesto de industria y comercio. De los avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Entonces vamos a también hacer alusión a ello, no sin antes hablar acerca de un sistema preferencial del ICA, ¿sí? Un sistema preferencial del ICA muy novedoso, diría yo, pero en la vida real muy, digámoslo así, precoz o muy poco usado por parte de las entidades públicas, las entidades territoriales. Este sistema preferencial de impuesto de industria y comercio es nuevo, nuevo relativamente hablando, surgió con la ley 1819 del 2016, la reforma tributaria estructural de Juan Manuel Santos. Él introdujo un sistema preferencial de impuesto de industria y comercio, y en el caso de Neiva lo reglamentó de la siguiente manera: aplica para pequeños contribuyentes. La Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, digámoslo así, dispondrá los medios, ojo porque el artículo 89 del Estatuto Tributario dice que la Secretaría Municipal de Hacienda tendrá que disponer los medios para que estas personas puedan presentar y pagar este impuesto de industria y comercio de manera preferencial. Entonces, no sé, por eso les dejo el interrogante, no sé si Neiva tendrá una aplicación a través de una página web o tendrá un formulario especial, porque, ojo, el sistema preferencial no es el mismo industria y comercio, es un sistema diferente. Entonces, no sé si tendrá un formulario especial o tendrá un mecanismo especial para la declaración y pago. Allí le dejo esta inquietud, pues, para las personas que quieran profundizar en ese tema. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a ese sistema preferencial de ICA? Pues muy sencillo. Primero, ser comerciante, persona natural. Es decir, que las personas jurídicas prácticamente no